Hoy día nos toca ver estrategia de venta 1, que justamente es un primer acercamiento a todos los módulos que vamos a ver en el nivel 2, en el de incubación, cuando ustedes sean parte ya de ese módulo, y un primer acercamiento a todo lo que tiene que ver con la gestión comercial, porque hoy día tanto la innovación como por supuesto las empresas no logran ser sostenibles si no comercializan las soluciones que venden. De hecho, hoy día el concepto de innovación está directamente vinculado con la parte comercial. No se concibe o no se considera innovación, por mucho que se propongan nuevas mejoras o nuevas soluciones, si es que no hay un modelo de negocio que explote o capture la creación de valor que estamos generando con estas innovaciones. Por lo tanto, la venta es un pilar fundamental de la comercialización, y hoy día lo que vamos a ver es un primer acercamiento justamente a esto que es la venta, ¿ya? Entonces, principalmente necesitamos partir definiendo o contextualizando lo que es la venta, ¿ya? Y como bien dice acá, es una parte esencial del marketing estratégico, haciendo la distinción entre el marketing como algo que está, o como un concepto que está compuesto de dos dimensiones, digamos. El marketing estratégico, que es lo que, como su nombre lo dice, traza las estrategias o la hoja de ruta de lo que vamos a hacer en pos de la comercialización, en pos de la creación y la captura de valor, y el marketing operacional, que es básicamente cómo vamos a hacerlo, que es el área que imprime la táctica con la que se van a conseguir los objetivos que se proponen en el marketing estratégico, ¿ya? Entonces, las ventas como tal es una parte esencial del marketing estratégico, tiene que ver con los objetivos transversales de cualquier empresa, compañía o startup que necesita hacerse sostenible, ¿ya? Porque sin venta no hay ingreso, y sin ingresos, por supuesto que no se logran los equilibrios necesarios en los flujos de caja para poder darle sostenibilidad a una operación empresarial, comercial, etcétera. ¿Ya? Entonces, hoy día las ventas lo que permiten hacer justamente es que los, las soluciones, los productos, los servicios que nosotros hayamos creado o que estemos disponibles para poder introducir al mercado, efectivamente lleguen al consumidor. Y las ventas, por lo tanto, son un medio de colocación del producto o servicio en el mercado. Pero sin embargo, por lo general se tiene como una falsa sensación de que las ventas tienen o funcionan de manera empírica, que los vendedores son cierto tipo de personas que tienen un talento especial y que solo quien es, por ejemplo, extrovertido o quien tiene buena llegada con la gente puede vender o se le hace más fácil vender. Y eso genera una falsa sensación de que las ventas no requieren de una gran organización o de una gran estrategia, ¿ya? Esto pasa porque el mundo de las ventas por lo general transita como en una incertidumbre muy intensa. Por lo general los resultados nunca dependen de nosotros, sino que dependen de las decisiones de los clientes, y es mucho más probable que no vendamos a que vendamos. Eso es una máxima que tenemos que conocer desde un principio. Estar siempre con la claridad de que es más probable que digan no a que no digan sí en un ejercicio comercial, ¿ya? Por suerte nosotros podemos influir sobre los clientes, ¿sí? Pero no podemos forzarlos, por lo tanto, eso imprime una cuota grande de incertidumbre a lo que es la actividad comercial. Eh, bueno, y si tomamos cuenta que la venta es el mecanismo de llegar al consumidor y obtener una ganancia, entonces esa incertidumbre sobre ese mecanismo es algo bien complejo que requiere que acotemos al máximo o que disminuyamos al máximo las probabilidades de fracaso que pasan por nosotros, ¿ya? Entonces, eso implica que las ventas por ningún motivo se pueden dejar al azar o a la improvisación. Tienen que tener una planificación, tienen que tener un control de gestión y tienen que tener una asignación de tareas específicas y de objetivos específicos que nos permitan poder llegar a los resultados que son los que queremos, que es básicamente sostenernos primero, llegar a un punto de equilibrio y luego lograr los márgenes o la cantidad de ingresos que nos permitan escalar y seguir creciendo. Bueno, pero cuando hablamos de venta, inmediatamente lo tenemos que asociar a un producto o servicio, que es básicamente lo que nosotros queremos colocar en el mercado, y eso también es importante que lo definamos, ¿ya? El punto de partida siempre será, para que poder tener
buenas ventas o para poder lograr que las ventas cumplan las expectativas, el punto de partida siempre va a ser contar con un buen producto, un buen servicio, que sea conocido no solo por los vendedores, sino que también por todos los colaboradores de la empresa, ya que siempre en algún punto, o siempre que trazamos un ejercicio comercial, vamos a darnos cuenta que tenemos distintos puntos de toque o distintos puntos de contacto con los clientes, donde no siempre interactúan los vendedores, donde a lo mejor a veces va a actuar algún soporte técnico, donde a lo mejor algunas veces vamos a actuar nosotros como cofundadores, como directores ejecutivos, y por lo tanto es clave que todos en la organización que estamos formando conozcan y se impregnen de lo que es el producto o el servicio, ya que resulta incongruente pensar, como dice ahí, que gente que trabaja con nosotros no conoce los bienes y servicios que comercializa la empresa, ¿ya? Entonces, es fundamental que una vez que tengamos diseñado el producto, nos preocupemos de que cada persona que trabaje con nosotros, independiente de su función, si sea una función administrativa o sea una función derechamente comercial, conozca muy bien los productos, porque en las organizaciones modernas cualquiera puede vender y cualquiera debiese poder ser un buen vendedor. Ya eso es clave. Otro factor muy clave a la hora de vender es tener bien definido esto que se define como pricing o fijación de precio, que tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las variables de marketing que tienen mayor impacto sobre la rentabilidad. Nosotros podemos vender mucho, pero si no tenemos el precio bien fijado, ¿qué quiere decir bien fijado? Que esté logrando capturar realmente el valor que estamos generando y no tengamos a lo mejor un margen acotado por intentar llegar a un precio más bajo. Aunque tengamos muchas ventas, si no logramos llegar a un precio óptimo, puede que estemos, por un lado, no ganando lo suficiente, o peor aún, perdiendo plata trabajando al costo, ¿ya? Entonces el precio tiene un factor muy alto de importancia a la hora de hablar de venta, ¿ya? Es por esa razón que el precio ha recibido mucha más atención y análisis por parte de los gerentes, los investigadores, que cualquier otra variable de marketing, justamente porque es la que está directamente vinculada con la rentabilidad de la operación, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que para fijar un precio de manera óptima juegan muchas variables, ¿ya? Dentro de las variables que más vamos a considerar de aquí en adelante, tiene que ver con las necesidades de los clientes, con las preferencias de los clientes, con los aspectos psicológicos de los clientes y con el ambiente competitivo. Es decir, nosotros vamos a tener distintos elementos que nos van a poder permitir fijar un precio de manera, por un lado, analítica, pero también de una forma comparativa. ¿Qué quiere decir esto? Que existen métodos para que nosotros podamos fijar el precio realmente dándole un valor a cada unidad de beneficio que nosotros le otorgamos al cliente con nuestro producto o servicio. Pero también existen maneras que son más baratas y más cortas, que tienen que ver con encontrar un referente en el mercado que sea lo más cercano a nosotros y ver, asumiendo que ellos ya hicieron un buen trabajo de pricing, colocarnos cercanos a ese precio, ¿ya? Obviamente, la primera forma, que es la forma analítica, toma mucho más tiempo, por un lado, es más cara porque se requiere de estudios, por lo general que son estudios de mercado indirecto, como análisis conjuntos, regresiones lineales, que tienen un valor en las consultoras. Y bueno, requiere también más recursos, porque requiere movilizar recursos y congelar también o retrasar la operación comercial hasta llegar a ese precio justo, ¿ya? Pero tiene mucho menos riesgo, porque vamos a llegar a un precio que es muy probable que efectivamente genere la renta y la utilidad que nosotros buscamos, por un lado, y segundo, es un producto que probablemente va a tener un precio que va a estar acorde a todos los parámetros o a la mayor cantidad de parámetros que realmente influyen sobre la percepción de un precio justo de parte de los consumidores. Y por otro lado, la fijación de precio a través de estrategias comparativas tiene un problema que, bueno, por un lado, tiene el beneficio que es más barato, más corto, pero tiene el problema que es más riesgoso, porque puede que no estemos considerando algunos elementos que finalmente nos lleven a estar perdiendo margen potencial si es que nuestro producto tiene a lo mejor diferenciaciones con el producto que estamos usando de referencia, y me refiero a diferenciaciones que le otorguen mayor valor, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál debiese ser la lógica primero para pensar en un precio? Independiente del método que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que considerar que existen muchos factores que varían y que influyen sobre el precio. Algunos los vamos a revisar, otros los vamos a ver con mucha mayor profundidad en los cursos del nivel 2, que hay una jornada dedicada completamente a fijación de precios. Pero ahora lo que interesa para los fines de este módulo es que conozcan sí la importancia de fijar un buen precio y algunos métodos que existen, ¿ya? El método más indicado hoy día para las startups que están empezando y que tienen hoy día a lo mejor más que un desarrollo o más que un bagaje en el mercado, un concepto, una idea y a lo mejor algunas validaciones primitivas de lo que es el valor que están entregando, es justamente el método basado en valor. ¿A qué se refiere el método basado en valor? Bueno, esto se refiere a que antiguamente, o hasta hace no mucho, la mayoría de cómo la mayoría de las veces cómo se concebían los nuevos negocios tenían un método que era un poco más largo, un proceso más largo, y que la evidencia empírica fue demostrando que era un modelo mucho más caro, mucho más ineficiente y mucho más riesgoso. Este método, que es el método tradicional, partía de la base de enfocarse sí, claro, enfocarse 100% en el desarrollo del producto o servicio que queríamos ofrecer, hasta obtener el producto que nosotros percibíamos o como gerente o como emprendedores percibíamos que era el producto que le iba a romper, digamos, en el mercado, y luego ese producto costearlo de forma unitaria para sobre ese costo agregar un margen que era el margen esperado. Yo quiero marginar el 70% del precio del producto, quiero que sea margen, entonces tomaba el costo, hacía el cálculo para que del precio el 70% fuera margen, y con ese precio salía a ofrecer el valor a los clientes. ¿Qué pasaba? Que lo más importante de la operación, de las ventas, que es el valor y los clientes, era evaluado al final, y muchas veces se hacían grandes inversiones, o muchas veces se hicieron, y al día de hoy probablemente se hacen, grandes inversiones en talleres, en laboratorio, en cocina, sin antes haber consultado al cliente, sin antes haber validado hipótesis de valor con el cliente, y finalmente se llega al mercado con un producto que no tenía salida, que no tenía interés o atractivo para los clientes, por lo tanto, resultaba siendo un fracaso económico, de tiempo, de recursos y probablemente motivacional. Entonces, ¿qué es lo que se propone desde hace un tiempo atrás? Es el método basado en valor, que justamente invierte el modelo tradicional, pasando por evaluar tanto las necesidades y requerimientos o dolores de los clientes al inicio, configurar el valor con el cual se podría satisfacer estos dolores, necesidades, y luego de eso, definir qué precio estarían dispuestos a pagar los clientes, o mejor aún, cuánto les puedo estar ahorrando, cuánto le puedo estar imprimiendo en beneficio al cliente, para yo desde ahí, desde esa vara, fijar el precio, y luego evaluar los costos. ¿Esto qué permite? Permite desde un inicio evaluar si un negocio va a ser rentable, porque si el precio que está dispuesto a pagar por unidad a un cliente es de 1000, y resulta que los costos son de 1100 o 800 o 900, probablemente el negocio no sea tan atractivo y derechamente no voy a pasar al producto todavía hasta que logre ajustar eso. Por lo tanto, no voy a invertir un peso en prototipar, en un producto mínimo viable, etc. Entonces, por el contrario, cuando logramos decir, mira, con los ahorros que yo le genero a un cliente, perfectamente le podría cobrar 3000 pesos por este producto y a mí me cuesta 300 pesos, 400 pesos, estamos frente a un negocio rentable y ahí sí vale la pena invertir. Ahí sí vale la pena dedicarle tiempo y recursos al desarrollo del producto. Entonces, clave que ustedes desde ya empiecen a pensar en este método. Yo sé que probablemente algunos ya tienen avance, a lo mejor algunos ya han explorado o sin incluso saberlo, han trabajado con este método, pero aquellos que no lo hayan hecho, es clave que empiecen a considerarlo como la forma con la que podemos realmente lograr que nuestro negocio sea rentable desde un inicio, ¿ya? Y en base a este método, es que hay un submétodo, digamos, que tiene que estar directamente vinculado a este factor, que es el precio, ¿ya?
Y justamente esto es la fijación de precios basándose en la creación de valor. ¿Ya? Si bien los costos y los precios de la competencia son importantes a la hora de fijar los precios, este aspecto competitivo o comparativo que hablamos hace un rato atrás, finalmente el valor percibido por los clientes es lo que realmente va a explicar si ellos deciden o no comprar. O sea, decíamos también al inicio que la decisión de compra es algo en lo que nosotros podemos influenciar, pero finalmente siempre queda en manos del cliente. Y lo que sí sabemos es que el valor percibido por el cliente es el que efectivamente nos va a poder dar nociones más certeras de si el cliente va a comprar o no, porque justamente ese es el elemento por el cual el cliente decide o no comprar. Entonces, esta técnica de fijación de precios basándose en la creación de valor consiste en identificar los atributos de valor que generan o que nuestro producto le otorga a los clientes y la importancia de cada atributo en el proceso de compra, ¿ya? Para que finalmente podamos calcular el monto que los clientes estarían dispuestos a pagarnos por el conjunto de atributos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un producto X, un alimento, y este alimento, según el estudio que hice previo, con este método basado en valor, tiene tres atributos de valor que son los más importantes. Uno, por un lado, tiene un alto contenido de antioxidantes, por otro lado, es apto para consumidores veganos, celíacos, de todo tipo, y por otro lado, no tiene ni un sello, ¿ya? Entonces, esos son mis tres atributos de valor. Bajo este método, lo que yo tengo que hacer es darle un valor, un precio a cada atributo, y luego, para poder fijar el precio, eh, aglomero o consolido esos tres precios para otorgarle el precio a mi producto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Que suena fácil, pero no lo es. Se hace con distintos métodos de análisis que, por lo general, tienen que ser de fuente indirecta, es decir, no podemos, es muy complejo entregarle el producto a un cliente y decirle que le asigne un valor, porque el cliente va a ver distorsionada va a haber distorsionado su criterio en base a su conveniencia, en base a que cada atributo está en su conjunto siéndole presentado. Por lo tanto, lo que se hace es un tipo de estudio donde, a través de un distinto como desfile de productos frente al cliente a ciega, que no tiene marca, que no tiene ningún tipo de referencia, solo tiene uno de los atributos que nosotros vamos a ofrecer. Comparado con otros productos que no tienen ese atributo, el cliente le asigna precio, y eso al finalmente nos entrega una cantidad de datos, porque esto se hace con una muestra, tiene que ser con una muestra representativa de potenciales clientes, y al finalmente quien haga este estudio, que por lo general son consultoras, nos entregan un dato a nosotros procesado y que tiene una significancia estadística que nos permite decir efectivamente este es el precio, este es el valor real de este atributo o precio, y este es el precio de este otro atributo, y en total los tres suman un precio potencial de tanto. Ahora veo que los costos me permiten llegar a ese precio y ser competitivo, ¿ya? Entonces, existen distintos tipos de valor que el cliente puede o no asignarle a un producto, ¿ya? Para nosotros entenderlo, o porque es importante que nosotros entendamos esto, porque por un lado es importante que nosotros sepamos comunicar el valor que tiene nuestro producto o servicio o que entrega, y por otro lado porque también saber cuál es el valor o cómo está configurado nos permite a nosotros también, a su vez, configurar la oferta de valor de nuestros propios productos o servicios, ¿ya? Entonces las componentes de valor tienen por lo general tres clasificaciones: el valor objetivo, el valor subjetivo y el valor relacional, ¿ya? El valor objetivo es justamente un componente objetivo, es decir, que no da lugar a análisis subjetivos propios de cada cliente, sino que es un valor que que es más bien numérico, que es más irrefutable, y que es el valor que el cliente percibe al comparar objetivamente lo recibido, que es el producto o servicio, con lo entregado, que es el precio pagado, ¿ya? Entonces aquí, es elementos que pueden considerarse como, o atributos que pueden considerarse como valor objetivo son la calidad, por un lado,
que justamente pago un precio más alto porque efectivamente la calidad del producto me permite saber que va a tener una vida útil más larga, me permite saber que efectivamente cumple con lo que promete, etcétera. Por otro lado, el precio, el valor más objetivo que hay, porque justamente es el primero que le permite al cliente percibir o comparar objetivamente si el producto efectivamente cumple con las expectativas de lo que está entregando él como cliente, que es justamente el precio pagado. Entonces, por lo general, el precio es uno de los valores a los que los clientes son más sensibles. De hecho, el más sensible es el precio probablemente, pero tiene un riesgo asociado que para los pequeños no es una buena idea competir por precio porque siempre hay un competidor más grande que puede asumir pérdida y dejarlo fuera de competencia, entrando a un juego de guerra de precios. Y por otro lado, porque manejar o moverse mucho en este componente de valor del precio, lo que hace es fomentar la sensibilidad al precio entre los consumidores, por lo que después la agregación de valor o la diferenciación no va a tener el mismo impacto porque finalmente cuando se generó una sensibilidad al precio más alta de lo conveniente, ¿ya? Otro valor objetivo es la conveniencia, que tiene que ver con cómo vinculamos la atención, eh, la atención al cliente en la propia transacción de producto o servicio. Por ejemplo, elementos como entregar a domicilio, garantizar una entrega en una X cantidad de horas, o la oferta del pack, etcétera, son elementos que nos permiten mejorar este componente de valor de la conveniencia o esta percepción de conveniencia sobre los clientes. Ya el segundo componente de valor es el valor subjetivo, que este se construye a través de la imagen. Es la componente de valor más importante para empresas como Porsche, Coca-Cola o Apple, porque es justamente un valor que está vinculado a elementos que son, por supuesto, subjetivos. Entonces, se entiende que un producto o un servicio tiene un alto valor subjetivo cuando, o si su marca, por ejemplo, actúa como un imán para atraer a unos clientes, o por ejemplo el caso de Apple, o si su marca recuerda a los clientes sobre los productos y servicios que ofrecen, ¿ya? Si es que hay una asociación directa entre la marca y el producto o servicio. O si, o si la marca crea un lazo emocional entre el cliente y la empresa, que va más allá de lo racional, por lo tanto, entra en el campo de lo subjetivo. Y en ese sentido, bueno, hay tres elementos. Por un lado está la familiaridad, como dice ahí, que se logra a través de herramientas de comunicación y marketing, de manera de influenciar la relación de los clientes con el producto, ¿ya? Por ejemplo, acá el mejor ejemplo de familiaridad, lo que vemos acá no es más que una silueta blanca de una botella en un fondo rojo, pero automáticamente yo creo que todos estamos pensando en una marca, ¿ya? Por otro lado, la asociación se refiere a la capacidad de la empresa de lograr conexiones cercanas en el ámbito emocional con los clientes, ya, por ejemplo, evocar ciertas sensaciones, evocar un recuerdo, evocar la asociación con algún componente emocional, tiene que ver con un factor subjetivo porque afecta de distinta forma a distintos clientes. Ahora, obviamente que la gracia está en que el valor subjetivo es tal cuando afecta o promueve las transacciones en la mayor cantidad de clientes posible. Y por otro lado, bueno, la ética corporativa, que apunta a acciones específicas que hacen las empresas, como donaciones, auspicio de eventos deportivos, que permiten influenciar la percepción de los clientes sobre la contribución que tiene esta empresa sobre la sociedad o en la sociedad, ¿ya? Y bueno, y en tercer lugar está el valor relacional, que tiene que ver como o se define como la tendencia de un cliente a adherirse a una empresa más allá del valor subjetivo y del valor objetivo, ya de sus productos y servicios. O sea, tiene que ver con aquellos programas que me ofrecen beneficios adicionales o que me ofrecen sentirme parte de algo y me recompensan por eso. Y al final yo termino eligiendo a esas marcas por justamente ese valor y no otro subjetivo u objetivo, ¿ya?
en el caso de Club Líder, por sumar puntos, en el caso de la Tampaz, por acumular millas, ¿ya? Y es importante conocer este componente de valor que parece que es como ya para los grandes, pero no es tan así porque finalmente los programas de fidelización está demostrado que funcionan. Según estudios de diversas consultoras de marketing estratégico, algunas marcas han logrado realizar hasta el 50% de sus ventas anuales a través de estos programas, lo que quiere decir que efectivamente son programas que son súper, que tienen un muy buen desempeño cuando son bien operados y cuando efectivamente existe congruencia entre el objetivo de los programas y la línea comunicacional de la empresa, la estrategia de venta, etcétera, ¿ya? Pero es un componente a considerar incluso desde un inicio, ¿ya? Porque, bueno, como bien les decía, está dentro de la división de componentes de valor que hoy día mayormente se maneja en la fijación de precios basado en valor, ¿ya? Bueno, pero para entrar derecho a lo que es las ventas, por supuesto que las ventas, o el objetivo de las ventas, o los objetivos de las ventas parecen ser de repente obvios. Uno, el más claro, es vender, eh, pero, claro, así como es obvio que el objetivo de las ventas es vender, pasa muchas veces que, por muy obvio que parezca, a veces no se mide, no se controla. Y cuando eso pasa, termina no sucediendo. O sea, si yo no mido lo que estoy haciendo para vender, lo que estoy haciendo o las acciones que estoy realizando para vender, no las puedo controlar, no puedo interferir para mejorar, probablemente voy a terminar teniendo mucho o un desempeño muy por debajo del potencial que puedo lograr, ¿ya? Entonces, siempre es clave que para poder vender, es clave tener fijados objetivos anuales, en cuanto a volumen, semestrales, o derechamente cruzados, es decir, necesito vender X cantidad de unidades en tal cantidad de tiempo, ¿ya? Otro de los objetivos de venta, de las ventas, es obtener cuota de mercado, ¿ya? Para esto, claro, es importante fijar un porcentaje de mercado que se quiere captar, y mucho más importante que eso es ser realista a la hora de fijar objetivos, ¿ya? Porque muchas veces se trabaja con el espejismo de los objetivos, donde se fija un objetivo, por supuesto, ambicioso, que no está mal, salvo cuando esa ambición está instalada en el campo de lo irreal o de lo no factible, ¿ya? Entonces, para obtener o para fijar objetivos de cuota de mercado es importante tener claridad o tener la película clara, digamos, respecto a efectivamente con quién estoy compitiendo, cuál es la cuota de mercado realmente disponible para penetrar y para capturar, y en base a eso, recién empezar a tirar números que tengan que ver con, o que permitan dilucidar algunos objetivos realistas, ¿ya? Bueno, otro objetivo clave es la rentabilidad. Eh, y la rentabilidad tiene que... ¿Por qué es importante la rentabilidad? Porque al final, por mucho que yo venda, como decía en un principio, si no estoy siendo rentable, voy a estar trabajando para pagar los costos solamente, o a veces por un margen muy ínfimo, en el sentido que a lo mejor no me va a permitir escalar, o no me va a permitir reinvertir parte de esa utilidad para poder generar mayor producción, o poder llegar a mayor mercado, o poder difundir con un mayor alcance mis productos. Ya, por lo tanto, la rentabilidad es otro de los objetivos de la venta. Lograr la rentabilidad. Y para eso, por supuesto que un elemento clave es la fijación de precios, ¿ya? Y todos los otros objetivos que están acá descritos anteriormente también impactan directamente sobre la rentabilidad. Vender, por supuesto, y una cuota de mercado que me garantice una cantidad de potenciales clientes que efectivamente van a lograr que mi operación sea rentable. Ya vender también se relaciona con la imagen que se pretende dar en el mercado de un producto o servicio, ¿ya? Eh, entonces, nosotros estamos vendiendo, no solo estamos vendiendo un producto o servicio, estamos vendiendo un conjunto de valores, estamos vendiendo valor subjetivo a lo mejor, estamos vendiendo un valor social. Mi producto a lo mejor es un poco más caro, pero porque es más exclusivo, no está asociado a lo mejor
a un nicho de mercado que sea que es específico y que le otorga al cliente a lo mejor un estatus, y eso en su conjunto va generando imagen, y aquí, bueno, el ejemplo como regalón de siempre, digamos, o de muchas charlas de ventas, tiene que ver con lo que pasó con el agua benedictino, que partió o que logró escalar sus ventas gracias a este componente de la imagen, aplicando una estrategia que ahora es muy reconocida y que marcó un precedente que tiene que ver con que Marcelo Vitale y su equipo, cuando intentaron introducir y entrar a pelear en el mundo o en el mercado de las aguas con los grandes, con Nestlé, con CCU, lo que hicieron fue empezar a dejar envases vacíos de benedictino en los gimnasios de las comunas de mayor poder adquisitivo, lo que generó un impacto en los consumidores que veían esta botella en el basurero y les empezó a generar esta sensación de que ellos no habían probado el producto y qué será, y así empezó a escalar en esos mercados que eran los más pudientes, digamos, y en base a eso también se fue generando este estatus asociado a esa marca que finalmente lo llevó a generar niveles de rentabilidad y de ventas tan importantes que llamaron la atención de Coca-Cola, que al final compró su marca, ¿ya? Y bueno, otro objetivo de venta que tiene que ver con un objetivo ya más ligado a la razón de ser de la empresa es poder efectivamente transferir o llevar esos beneficios en los que hemos trabajado sobre el producto a los clientes y a los consumidores. ¿Ya? Eso es otro de los beneficios importantes, perdón, otro de los objetivos importantes de las ventas. Y nos encontramos también con un concepto que es clave a la hora de entender cómo funcionan las ventas, un concepto con el que vamos a encontrarnos de aquí en adelante muchas veces, que tiene que ver con la fuerza de venta, ¿ya? Finalmente la fuerza de venta significa o se traduce en todos aquellos elementos o colaboradores de mi empresa que de alguna u otra manera trabajan sobre el objetivo comercial de la venta, ¿ya? Aquí entran, por supuesto, que los vendedores, pero también entran los directores de ventas, los generadores de contacto. Va a depender de la estrategia que utilicemos. Pero que es importante saber de la fuerza de venta que, bueno, que los vendedores son la carta de presentación de la empresa. Tanto, al ser una de las actividades que más cuidado merece, es clave que los vendedores estén preparados y que sean correctamente elegidos y que también estén cómodos dentro de la empresa, ¿ya? Muchas veces se habla de la fuerza de venta considerando o mencionando que tienen un talón de Aquiles que es importante, que tiene una alta rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que los vendedores, por su naturaleza de vendedores, siempre están buscando escalar y eso genera una alta rotación o movilidad entre las fuerzas de venta que a veces impacta sobre la empresa porque, por supuesto, que hay un costo en capacitar a un nuevo vendedor, hay una curva de aprendizaje, hay un periodo de pérdida en capacitar a un nuevo vendedor, ¿ya? Pero es importante saber que la fuerza de venta es una piedra angular de nuestra empresa y muchas veces no se le da esa importancia por el hecho de que nos enfocamos mucho más en nuestro producto, nos enfocamos mucho más en la empresa y dejamos de lado lo que realmente va a lograr que la empresa sea grande y que nuestro producto crezca, que es venderlo, ¿ya? Entonces, por lo general se habla de que para alcanzar resultados realmente relevantes o espectaculares en venta es necesario que consideremos a las personas que están detrás de la venta como un factor clave en nuestra gestión, ¿ya? Y para eso es importante que el sistema de incentivos que diseñemos cuando vayamos a vender y a poner nuestro producto en el mercado, efectivamente motive y afecte en el resultado de los vendedores, ¿ya? Otra cosa importante es que el estilo de liderazgo que tengamos sobre los vendedores, por lo general, va a ser distinto al estilo de liderazgo que tengamos sobre el resto de nuestros colaboradores, ¿ya? Con los vendedores, el trato tiene que ser distinto en el sentido que, por lo general, son personas que, como les decía, tienen una alta rotación, siempre están buscando nuevas oportunidades, por lo tanto, hay factores más allá del económico con los que podemos generar mayor retención de ese talento.
por ejemplo, con un buen ambiente laboral, con flexibilidad. No solo, ya está demostrado que no se necesita que los vendedores estén sentados en la oficina de 9 a 9 o que tengan un horario definido para poder hacer la gestión de ventas, sino que lo que importa es la gestión y monitorear la gestión que están realizando. Realmente debiese ser indiferente para nosotros si un vendedor, si contratamos un vendedor y llega a las 9 y se va a las 7, o efectivamente viene una vez, 2 veces a la semana, el resto está en terreno, se hace su propio horario, pero genera una cantidad de contacto y venta buena. O sea, para lo general, un vendedor no tiene el mismo régimen, o no debiese tener el mismo régimen laboral que otros colaboradores o que nosotros mismos como gerentes de nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, es clave varios elementos. Por un lado, diseñar un buen equipo de ventas, saber qué elementos necesitamos, en base obviamente al producto que queremos ofrecer. Seleccionar un equipo de venta que cumpla con esas expectativas que nosotros diseñamos, entrenarlo, principalmente en que conozcan cómo, primero, el producto y servicio que estamos vendiendo, y segundo, cómo funciona nuestra empresa. Un vendedor tiene que tener toda la información necesaria, desde, no sé, condiciones de pago, cómo factura la empresa, factura 30 días, o factura inmediatamente, se paga 50 adelantado. Tiene que tener todas las condiciones claras, y eso es parte del entrenamiento. Y después lo más importante es gestionar esa fuerza de venta, plantearle objetivos, asegurarle bases de datos, o asegurarle realmente posibilidades de venta, y liderarlos para que generen los mayores resultados posibles. Y ese liderazgo tiene que ver, o está sujeto a un componente motivacional muy importante. ¿Ya? Otro aspecto importante de la venta, que es más relacionado a la postventa, tiene que ver con el servicio al cliente, que se basa justamente en enamorar y fidelizar a los clientes, más allá del producto o servicio que le estemos otorgando, ya, o que le estemos entregando. Por un lado está el producto como tal, que tiene que cumplir con las expectativas, que tiene que entregarle el valor que estamos prometiendo al cliente, pero por otro lado hay un conjunto de elementos adicionales que a nosotros nos permiten interferir positivamente, o impresionar positivamente a los clientes, que entregan un valor adicional al que ya trae el producto implícito, ¿ya? Pero para poder generar esta instancia, o para poder tener claridad sobre dónde podemos generar estas instancias de fidelización o de enamoramiento con el cliente, se trabaja también con algunos métodos o algunas metodologías, y una que creo yo es de las más efectivas cuando estamos empezando, es la que se llama el ciclo del servicio, ¿ya? El ciclo del servicio no es más que un ciclo, como dice su nombre, que está directamente vinculado a el servicio en su totalidad con los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, nosotros sabemos que el cliente lo que quiere con nosotros es obtener el producto o servicio, pero existen distintas instancias o distintas eh, ¿cómo decir?, oportunidades donde nosotros podemos agregarle más valor a esa experiencia que tiene el cliente con nosotros. Y para eso podemos diseñar un ciclo que considere no solo una venta tradicional en tienda o una venta tradicional en bodega, sino que aplica para cualquier producto, o sea, para cualquier tipo de servicio, o para cualquier tipo de venta, desde un e-commerce hasta una venta en tienda, ¿ya? Lo importante es conocer cómo funciona ese ciclo, o a qué elementos o a qué estaciones se va a ver expuesto el cliente cuando interactúe con nosotros. Y en base a eso diseñar un ciclo eh, que nos permita determinar cuáles son los puntos de contacto que vamos a tener con el cliente, donde podamos agregarle algún valor adicional, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo que, como pueden ver en pantalla, eh, del ciclo del servicio de un banco. Es solamente para que lo entiendan. Bueno, que empieza en el número 1, o en el número 0, digamos, y el número 1 considera que el primer punto de contacto con el cliente es cuando ingresa al estacionamiento. Ya antes a lo mejor hay una oportunidad de tener un estacionamiento ordenado, de tener un estacionamiento que esté bien señalizado. Segundo punto, el cliente ubica su vehículo, ahí podemos definir si es que hay alguna acción o no que nosotros podamos, que podamos adicionar, en la que podamos adicionarle valor al cliente. El cliente entra a la oficina bancaria,
qué elementos podrían ser útiles para poder agregarle valor a la experiencia, que esté bien climatizada, que esté bien decorada, que no, por supuesto que no haya ningún tipo de mal olor, etcétera, que a lo mejor se le acerque un guardia a ofrecerle ayuda inmediatamente. Después el cliente, según este ciclo, se ubica en el mesón con las papeletas. Por supuesto que ahí tiene que haber, tenemos la necesidad o la oportunidad, mejor dicho, de disponer lápices o disponer los elementos que el cliente va a necesitar, una calculadora, ya, y luego el cliente hace la diligencia respectiva y así sucesivamente hasta que termina el ciclo cuando se va del banco. Entonces, ¿qué nos permite definir un ciclo de servicio? Nos permite, por supuesto, entender cuándo un cliente interactúa con nosotros y qué oportunidad tenemos de agregarle valor a la experiencia más allá del producto o servicio. ¿Ya? Eso, por supuesto, que es una acción que está totalmente vinculada con la venta porque nos permite mejorar las probabilidades de reventa. Entendiendo que un cliente que pasa por el ciclo de servicio es un cliente que ya accedió a comprarnos o que ya fue éxito de venta, no significa que es un cliente del que nos vamos a olvidar. Por el contrario, es mucho más fácil y mucho más barato, esto está demostrado, volver a vender a un cliente que capturar un cliente nuevo. El costo de adquisición de un cliente nuevo es mucho más alto que el costo de reventa. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos generar para mejorar la experiencia del cliente una vez que ya nos compró es una inversión sobre ese cliente para que nos vuelva a comprar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que saber que para que nosotros podamos entender las decisiones de los clientes, también es importante considerar todas las dimensiones adicionales al producto o servicio que puedan generar valor durante la experiencia con nuestra empresa, desde el proceso de compra, pasando por el proceso de consumo, hasta la postventa o postconsumo, soporte, etcétera, ¿ya? Y bueno, para diseñar un ciclo de servicio óptimo, es clave no solamente comprender internamente cómo funcionamos nosotros, sino que por supuesto que es clave también comprender cómo opera o cuáles son las expectativas del cliente. Y para eso es importante saber definir, por un lado, o caracterizar quién es mi cliente, ¿ya? Por definición, un cliente básicamente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de pago. Y finalmente, muchas veces es confundido con o no es bien diferenciado de un usuario, ¿ya? ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber? Es que un cliente es la persona más importante de cualquier negocio, y tenemos que saber diferenciarlo no solamente para vender, sino que para miles de cosas más, desde levantar o desde postular un fondo Corfo, por ejemplo, que nos van a pedir caracterizar y definir quién es nuestro cliente, hasta interactuar con ellos. Es clave saber quién es nuestro cliente y cómo se comporta, ¿ya? Y ahí, insisto, en tener claridad que muchas veces tenemos un cliente que a la vez es usuario, pero a veces tenemos un cliente que es distinto al usuario, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, servicios no sé, para empresas agrícolas, no sé, un bioinsumo, el cliente va a ser la empresa que nos compra, pero el usuario va a ser quien aplica el producto. Entonces ahí hay que tener una diferenciación y intentar siempre que nuestra oferta de valor llegue con claridad a los dos actores que van a tener interacción con el producto, porque entre ellos se influencian a la hora de la toma de decisiones. ¿Ya? Y por supuesto que el cliente lo que nos permite, o la importancia de conocer al cliente, es que si lo conocemos bien, podemos efectivamente definir estrategias de servicio al cliente que sean óptimas, ¿ya? Y que esto está totalmente vinculado con lo que es el ciclo del servicio, pero está más vinculado a la postventa, ¿ya? Aun cuando toca todos los elementos del ciclo de servicio, por lo general, las mayores interacciones se generan o las mayores tasas de pérdida de clientes se generan a través de malos servicios de postventa, ¿ya? Entonces, entendamos que el servicio al cliente es cualquier esfuerzo que esté encaminado a atender al cliente y a resolver sus inquietudes, sus sugerencias, sus dudas o reclamos. Es decir, es todo momento en aquel que tengamos contacto con el cliente y con la empresa, ¿ya? Es clave saber que el servicio al cliente no es lo mismo que atención al cliente, ¿ya? El servicio está en todos los elementos,
donde el cliente interactúa o no con personas. Está en una experiencia, está en cómo recibe el producto, está en cómo se entera o cómo puede informarse del producto de forma autónoma, automática. Y la atención al cliente tiene que ver con, efectivamente, interacciones ya personales con el cliente, cómo el cliente es atendido cuando llama para solicitar un soporte o cuando llama para preguntar por el retraso de un envío, etc. Entonces, bueno, la atención al cliente, como les decía, se refiere al trato que le damos al cliente cuando interactuamos con él, y el servicio al cliente es la articulación sistemática y armoniosa de los procesos y acciones que buscan la satisfacción del cliente. Por lo tanto, es más que amabilidad y gentileza, sino que es disposición a servir con efectividad, incluso en las áreas donde no hay contacto con nosotros, pero sí el cliente tiene contacto con algún elemento de la empresa. ¿Ya? Otro concepto importante por el cual las empresas pueden llegar a maximizar la experiencia con el cliente o a mejorarla es el triángulo del servicio, ya que es un sistema mediante el cual el cliente se pone al centro de nuestra operación o al centro del negocio y es el eje por el cual deben girar el resto de los componentes, nuestra estrategia, los recursos, nuestra gente, ¿ya? Entonces, ¿cómo vinculamos la estrategia y el cliente? Ya. Por un lado, es muy importante que la estrategia que las pymes de ustedes o cualquier pyme eh, tenga como uno de los principales objetivos la captación de nuevos mercados en los que los clientes tienen formas o toman formas distintas. Por ejemplo, un cliente online no es lo mismo que un cliente que va a comprar a la tienda, ¿cierto? Por lo tanto, mi estrategia tiene que estar considerando al cliente en su dimensión total, ¿ya? No a un tipo de cliente, sino que a todos los potenciales clientes que yo puedo tener. Por lo tanto, si sé que tengo una buena cuota de clientes que van a comprar online, mi estrategia tiene que considerar que tener una web que sea cómoda, fácil de navegar, que entregue toda la información disponible, que responda a la mayor cantidad de inquietudes o preguntas o dudas que pueda tener el cliente y que además cuente con canales de comunicación que sean lo más inmediatos y efectivos posible. ¿Ya? Por otra parte, si voy a basar mi venta en una tienda, es importante que mi estrategia considere el ciclo del servicio, que considere que cómo es la experiencia del cliente desde que abre la puerta hasta que se va con su compra. ¿Ya? Entonces, para la creación de la estrategia con los clientes o con el cliente debemos hacer un análisis de distintos elementos para justamente cumplir con todas las expectativas de los clientes, desde que reciba el producto hasta que efectivamente encuentre el producto. ¿Ya? Entonces, siempre mantener dentro de nuestra estrategia, mantener acciones que estén orientadas a controlar o mantener regulada la capacidad de stock que tenemos, la inmediatez de respuesta, y esto básicamente se traduce en que nuestra estrategia no puede permitir que nuestra capacidad se vea superada por un volumen de clientes que no podamos manejar. Entonces, ¿por qué es importante que la estrategia toque o choque con el cliente o considere al cliente? Principalmente porque la estrategia debe cerciorarse o debe asegurar que el cliente jamás tenga que esperar más de la cuenta por un producto, que tenga o que pierda tiempo yendo a mi tienda cuando no hay stock de un producto, o que efectivamente tenga un volumen de clientes mucho más alto del que yo efectivamente pueda satisfacer. Por eso la estrategia lo que va a hacer es regular mi relación con el cliente, para que siempre sea óptima para el cliente. Por otro lado, la gente o el personal o nuestros colaboradores y el cliente se relacionan, o la relación que tienen con el cliente es de suma importancia, ¿ya? Desde los vendedores, como les decía por un lado, hasta nosotros mismos cuando estemos haciendo a lo mejor una venta B2B, donde nos vayamos a reunir con algún gerente o con algún tomador de decisión de la otra parte. Y por eso es importante no escatimar en esfuerzos a la hora de capacitar a nuestra gente. Yo creo que esto lo van a ver no solo acá, en muchas otras instancias de capacitación o de formación a las que vayan, como empresarios me refiero, van a darse cuenta que hoy día un elemento
de los más importantes, o a los que más relevancia se le está dando en el área empresarial, tiene que ver a la capacitación de las personas o de los colaboradores. Porque las personas y los colaboradores son finalmente la cara de nuestra empresa, y porque hoy día en un entorno tan competitivo es clave que nuestros colaboradores tengan las competencias necesarias para generar nuevas ideas para la empresa, nuevos procesos o mejorar procesos que hagan que nuestra operación sea más eficiente, y por supuesto ser un correcto primer acercamiento entre nuestra empresa y los clientes o los prospectos, cuando trabajamos con fuerzas de ventas que a lo mejor, por ejemplo, consideran generadores de contacto, que no son vendedores, sino que son personas que generan contactos, que llaman y que, digamos, llaman en frío, como se dice, o generan contactos fríos, y le generan leads o potenciales clientes a nuestra fuerza de venta. Es clave que ese elemento, ese colaborador, por mucho que no sea un vendedor, esté capacitado igual para resolver preguntas, para manejar de la mejor manera a ese potencial cliente que puede ser una venta, ¿ya? Como dicen, si queremos tener, o que nuestra empresa tenga una buena imagen, debemos tener a las personas que estén capacitadas, o a las personas que correctamente puedan representar a nuestra empresa para que puedan transmitir esa buena imagen que nosotros queremos. Y por otro lado, en el triángulo lo termina o lo completa nuestros recursos, ¿ya? Cómo nuestros recursos van a influir o no sobre nuestros clientes. Bueno, por supuesto que nuestros recursos, como por ejemplo en una tienda física, es la infraestructura, es que el punto de venta esté entregando la boleta, que tengamos un buen control de stock, que sepamos qué tenemos en bodega, etcétera. O en una tienda online, que tengamos un buen funcionamiento de nuestro software, que los canales de atención, tanto online como offline, estén funcionando, que nuestra plataforma de e-commerce no presente falla, que tengamos bien coordinada nuestra cadena logística a la hora de completar una entrega. Todos esos tipos de elementos pueden, si fallan, generar niveles de insatisfacción en nuestros clientes que finalmente se traduzcan o gatillen pérdidas de clientes o fugas de clientes, ¿ya? Entonces, en resumen, un triángulo del servicio pone al cliente al centro y hace conjugar la estrategia para que nunca deje desabastecido o se preocupe de que siempre el cliente tenga la óptima atención, nuestra gente, para que esté capacitada para interactuar con los clientes y para entregarle el mejor servicio, aun cuando no se vea con el cliente, y los recursos para que tanto la gente como la estrategia tengan un entorno o condiciones óptimas para poder llevar a cabo su función para con el cliente, ¿ya? ¿Por qué es tan importante poner al cliente al centro? Principalmente porque es muy difícil obtener un nuevo cliente, muy caro obtener un nuevo cliente y muy fácil perderlo, ¿ya? Entonces, hay que tener siempre en consideración que nosotros a la hora de transformarnos en un emprendedor y de hacer una empresa, efectivamente lo que estamos haciendo es entregarnos a nuestros clientes, independiente que sea un modelo B2C, donde estamos hablando con consumidores, con personas naturales, o un cliente B2B. Esto aplica para los dos modelos, o incluso para un modelo B2E donde trabajemos con el gobierno, ¿ya? Es muy fácil perder un cliente, ¿ya? Básicamente un cliente maltratado es un cliente perdido, y que, peor aún, va a hablar mal por el maltrato que sufrió, y eso nos va a generar una merma en nuestra imagen. Por el contrario, un cliente satisfecho por una buena atención, por un buen servicio, por satisfacción con el propio producto, probablemente sigue comprando y probablemente también se refiere a sus amigos del buen producto y del buen servicio, lo que hace es que entren clientes desde una fuente no prevista, que es la fuente de clientes referidos. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros como directores de nuestra empresa, de nuestra startup que estamos empezando, consideremos estos elementos clave, o sea, tan fundamentales como tener un buen producto, como que el producto esté bien envasado, como que el producto tenga los estudios, el análisis de IA útil que necesitamos, tan útil como que tenga un buen precio, es saber que
hoy día dependemos de los clientes y mañana vamos a seguir dependiendo de ellos, por lo tanto, tenemos que manejar aquellos aspectos que hoy día nos pueden generar pérdidas de clientes. Un cliente se pierde, como dice ahí, por indiferencia, por no tomarlo en cuenta, por no escucharlo, te habló por, tiene un Instagram por el cual quiere vender o una plataforma de e-commerce y tienes muy baja tasa de respuesta o una muy mala tasa de respuesta, probablemente vaya a perder potenciales clientes y clientes a lo mejor que quieren una recompra y que por tu indiferencia se van. Por otro lado, la negligencia es otra causa por la cual se pierden clientes. Negligencia al momento, por ejemplo, de no revisar un envío y enviar un producto tarde y a lo mejor con el contenido equivocado, o peor aún, enviar un producto que haya perdido, no sé, su cadena de frío o que tenga algún riesgo de inocuidad y no haberlo revisado. También es un motivo de pérdida, o una forma muy fácil de perder un cliente. Otra forma de perder un cliente es por abuso, por ejemplo, que se entere de que a él, a lo mejor por tener una capacidad adquisitiva mayor, como empresa o como cliente, le estoy cobrando más que a otros clientes, lo voy a perder por olvidos, por a lo mejor haberme comprometido a enviarle el catálogo, haberme comprometido a actualizarle los precios y no haberlo cumplido, para haberlo olvidado. Y por supuesto que por falta de preparación técnica, y aquí es donde vuelve a tomar suma importancia capacitar a nuestros colaboradores y tenerlos a todos, digamos, alineados en lo que es la estrategia de la empresa, el conocimiento del producto y cómo funciona la empresa frente a los clientes desde la venta, la postventa, la cotización, la comparación, etcétera, ¿ya? ¿Qué es importante saber? Que independiente que hagamos todo bien, independiente que tengamos todo funcionando y que efectivamente nos hayamos esmerado en abordar cada uno de los elementos del ciclo de servicio, en tener una política de servicio al cliente lo más óptima que tenemos permitido, tener estos elementos considerados para no perder a un cliente. O sea, por mucho que hagamos todo muy bien, es probable que igual nos encontremos con quejas, reclamos o sugerencias, porque cada cliente es un mundo y a veces, por supuesto que nos vamos a encontrar con clientes que a lo mejor son un poquito más fregados. Y para eso también es importante tener estrategias que nos permitan hacerle frente a este tipo de sucesos, a este tipo de eventos, ¿ya? Entonces, es importante saber que el manejo de quejas, reclamos y sugerencias también es parte fundamental a la hora de tratar con los clientes. No nos podemos enojar cuando un cliente nos reclama o se queja. Por el contrario, tenemos que tener estrategias que estén orientadas 100% a conservar ese cliente o así efectivamente se va a ir, a que se vaya lo menos molesto posible, cosa que no termine afectando la imagen de nuestra marca en el entorno. El boca a boca puede ser tan bueno como malo. O sea, es bueno cuando, por supuesto, cuando nos recomiendan, pero puede llegar a ser pésimo cuando tiene que ver con bajarle el prestigio a una marca o a una imagen. ¿Ya? Entonces, partimos de la base de que el cliente es el centro en torno al cual gravitan todos los intereses de un negocio. Eso ya lo sabemos, lo hemos dicho. Entonces es indispensable estudiar las características, necesidades, expectativas, deseos, requerimientos, etcétera, de los clientes y crear estrategias y programas para que podamos analizar y resolver sus quejas, sugerencias o inquietudes, ¿ya? Un cliente que se queja no es más que un cliente que nos está dando la oportunidad de subsanar los errores para seguir comprándonos, y que se debe, y por supuesto se debe considerar que cada queja o cada reclamo es una nueva oportunidad para nosotros para mejorar y para volver a fidelizar o reenamorar a ese cliente. Es importante saber que la mayoría de las veces que un cliente se queja, efectivamente se lo está haciendo para poder recibir una respuesta. Entonces tenemos una oportunidad, no está todo perdido, digamos. Tenemos una oportunidad de poder subsanar ese reclamo o poder dar una respuesta satisfactoria al cliente y que el cliente a lo mejor vuelva a comprarnos, y si no, no se vaya enojado, ¿ya? Y aquí
empieza a tomar importancia uno de los factores más importantes hoy día en las ventas, que tiene que ver con las plataformas digitales, ¿ya? Existe una gran ventaja a la hora de contar con estos elementos para vender, para comunicar, para promocionarnos, pero también es un peligro porque nos deja expuestos, si no tenemos una buena gestión de estos recursos, nos deja expuestos a distintos tipos de atentados contra nuestra imagen, muchas veces que puedan ser intencionales, o algunas veces puedan ser a lo mejor hasta sustentados en hecho, pero nos dejan expuestos. Entonces, es clave tener procedimientos y protocolos de atención efectiva de queja y reclamo, porque nos podemos encontrar con reclamos como este, donde hay una Biblia atacando a una marca, ¿ya? Entonces, para poder solucionar esto, por un lado, lo que no podemos hacer es omitirlo, no podemos hacer los desentendidos de una queja o reclamo de este tipo, que sea público, digamos. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es tener un procedimiento de emergencia que nos permita atacar de la mejor manera esta incidencia, cosa de que nuestra imagen se vea lo menos mermada posible, ¿ya? Entonces, una atención de queja efectiva en lo que se basa es en empatizar, en saber escuchar al cliente, por supuesto que en saber disculparse. No sirve de nada discutir con un cliente enojado, menos por un medio público. No sirve de nada borrar o bloquear a un cliente, porque siempre va a encontrar la forma de hacer llegar su reclamo a más cantidad de personas. Entonces es clave, como digo acá, empatizar, saber escuchar, saber disculparse, saber preguntar cuál es el problema, dónde se radicó el problema, y tener, por supuesto, estrategias de reacción y compensación que permitan de forma personalizada atender ese reclamo al cliente e intentar compensarlo. Yo no sé si algunas veces han visto, pero yo he visto mucho últimamente en redes sociales, que las marcas grandes, por ejemplo, no sé, por decir algo, Costa, me salió un alfajor con algún defecto o con algún problema de calidad o de estético. Atrás del envase tienen un número de teléfono, y por lo general compensan a sus clientes enviándole cajas de productos que para ellos son a lo mejor un costo muy ínfimo en relación al costo que le puede generar que esta persona escale esta queja, este reclamo, no solo a través a través de los organismos por los cuales se puede reclamar, sino que sobre todo a través de la opinión pública en redes sociales, donde una funa puede ser mucho más cara que una compensación. O sea, pero infinitamente más cara, ¿ya? Y bueno, por otro lado, tenemos otra misión que es clave a la hora de relacionarnos con los clientes, que tiene que ver con la importancia de fidelizar, ¿ya? Es importante saber que nuestras acciones de venta nunca se terminan. Si estamos metidos en un mercado o en una industria determinada, no sería lógico creer que nuestros objetivos de venta están cumplidos y que no tenemos nada más que hacer. La venta es cíclica, y sobre todo cuando se está trabajando en base a una estrategia que lo que busca es crecimiento en rentabilidad y crecimiento empresarial. Es importante saber que la venta nunca se termina. Por lo tanto, así como es importante que no se nos escapen clientes por quejas, por reclamos, es importante también fidelizar a los clientes que ya tenemos y que ya hemos conseguido, por el hecho principalmente económico. Les comentaba hace un rato que el costo de adquisición de clientes es mucho más elevado que un costo de reventa. Por lo tanto, es mucho más eficiente invertir en fidelizar a los clientes que ya tenemos que en sumar nuevos clientes, lo que no quiere decir, por supuesto, que no hay que sumar nuevos clientes, sino que hay que quedarnos con una base de clientes fija. Por supuesto que no, pero a la hora de definir nuestro presupuesto o nuestra inversión en costos de venta, siempre saber que es mucho más eficiente un peso que destinemos a fidelizar versus un peso que destinemos a adquirir un nuevo cliente, ¿ya? Cualitativamente,
Es importante fidelizar porque la pérdida de clientes afecta la imagen de la empresa. Un cliente satisfecho, como sabemos, no solo no volverá, sino que también trasladará esa mala experiencia a otros potenciales clientes, y ellos pueden generar una pirámide con resultados nocivos para el prestigio de la empresa. Por lo tanto, es importante cualitativamente fidelizar por el hecho de que nos ahorramos que se pierda imagen de la empresa, y por el contrario, le sumamos imagen a la empresa cuando un cliente está hablando bien de nosotros y nos está recomendando. Y cuantitativamente, como te decía, se ha demostrado el alto costo que implica conseguir nuevos clientes. Se estima que, acá está el número, que conseguir un nuevo cliente conlleva 10 veces el costo de conservar un cliente. Por lo tanto, la matemática es muy simple, es mucho más eficiente para la empresa, para la operación y para los flujos de la empresa conservar un cliente que sumar uno nuevo, y eso nos pone la tarea de intentar al máximo evitar la pérdida de clientes, evitar dejar de atender al cliente, ser negligente, bueno, y todos estos elementos que vimos acá vuelven a tomar importancia: no ser indiferente, no tener, o olvidarse de dejar lugar a la negligencia, de estar evaluando constantemente nuestras políticas de precio para evitar abuso, y por supuesto nunca olvidar al cliente y nunca dejar de prepararnos técnicamente para atenderlo, ¿ya? Pero cuando estamos trabajando o cuando estamos partiendo, a lo mejor esto resulta un poco más fácil porque a lo mejor tenemos una cantidad de clientes que es más baja, estamos partiendo, a lo mejor tenemos 3, 4 clientes que hoy día lo son todos, pero en algún minuto vamos a tener muchos más clientes y esto se empieza a dificultar. Bueno, para ese tipo de problemas hay gente que ya pensó en soluciones, y hoy día existen los famosos CRM, que son los gestores de relaciones con los clientes, son administradores de relaciones con clientes. Básicamente son sistemas, hay muchos gratuitos, de hecho todos los que puse acá abajo son gratuitos, que nos permiten hoy día no solamente operar nuestra relación con los clientes, sino que también operar o controlar y gestionar la relación de nuestros vendedores con los clientes y saber qué está haciendo cada vendedor por los clientes, ¿ya? Entonces, estos sistemas nos permiten o son eficaces para la retención y fidelización de clientes actuales, y también para la vinculación con nuevos clientes, que permitan basarse en todas las técnicas disponibles para poder lograr un alto nivel de servicio. Por lo general, los CRM se basan en el famoso embudo de venta, ¿ya? El embudo de venta es un elemento que vamos a ver más adelante también, pero básicamente un embudo de venta, como su nombre lo dice, es un embudo porque es más ancho en la entrada y más angosto en la salida, donde nosotros determinamos distintas etapas en las cuales, o con las cuales vamos a interactuar con los clientes, desde que son un prospecto y están en una base de datos sin cara, hasta que tenemos un primer contacto con ellos, y estos clientes van pasando de fase en fase. Algunos van quedando en el camino, por supuesto, desde que son un prospecto hasta que están contactados, hasta que se les envía una propuesta económica, a lo mejor están en negociación, y en la última fase rechazan el servicio o lo aceptan. Entonces, al final, un embudo lo que nos permite hacer es operar el flujo de potenciales clientes y de clientes actuales, cosa de no dejarlos desatendidos jamás. Porque estas mismas herramientas, estos CRM de HubSpot, Zoho, Streak, lo que nos permiten es, nosotros como líderes, o inicialmente como líderes de venta, poder monitorear qué está haciendo cada vendedor, y si somos nosotros también un vendedor más, cómo podemos administrar cada relación con cada cliente, porque esto nos permite manejar flujos de información, volúmenes muy grandes de información, de manera muy sencilla, y nos arroja reportes que nos van a decir: tení, no sé, 4 llamadas pendientes a 3 clientes, no se te olvide, y listo, así no olvidamos llamar nunca a un cliente. Podemos programar envíos de correo, podemos programar visita a cliente, y esto nos va a ir avisando y nos va a permitir eh, jamás descuidar la relación con un cliente, y por supuesto optimizar la relación con potenciales clientes que nos permitan llegar a concretar metas, ¿ya? Bueno, antes de continuar con la segunda parte, que es más cortita y que ya está más enfocada en el marketing digital y en cómo podemos promover las ventas a través de estos canales,
me gustaría saber si es que hay consultas o dudas relativas a los temas que vimos en la primera parte. Ya, como les decía, la segunda parte del curso tiene que ver con dos áreas, principalmente, bueno, con el marketing en realidad tiene que ver, pero vamos a darle una bajada al marketing estratégico. Ya vamos a hablar en mayor profundidad de marketing cuando nos encontremos en el nivel 2, en el módulo de fijación de precio, pero ahora también amerita que hagamos un breve, un breve como una breve pausa para enfocarnos en este concepto y después en el concepto más específico del marketing digital, ¿ya? Bueno, el marketing está especialmente enfocado en estudiar cómo se crean, estimulan, facilitan y valorizan las transacciones, ¿ya? Acá, según Philip Kotler, que es quien es reconocido como el padre del marketing, según él el marketing es una ciencia normativa que involucra la creación y entrega de valor hacia el público, de modo de estimular las transacciones entre este y la organización. Entonces aquí es importante leer esto con calma, ¿ya? El marketing, dice, es una ciencia, ya de partida de eso le agrega un componente de objetividad a la definición, que involucra, por un lado, la creación de valor, que es decir, lo que nosotros estamos haciendo al inicio, cuando estamos desarrollando nuestro producto, ya es marketing, o ya es parte del marketing, y la entrega de valor, o sea, es decir, cómo se lo transferimos, cómo se lo comunicamos, cómo se lo hacemos llegar al cliente, de forma que se estimulen las transacciones entre este y nuestra organización, o sea, de forma que el cliente nos compre. ¿Ya? Entonces, el marketing abarca desde que nosotros creamos el valor, cómo lo comunicamos, y tiene como resultado que se estimulen las ventas, ¿ya? Por lo tanto, el marketing, como les decía en un inicio, es el concepto que engloba las ventas, que engloba la fijación de precios, que engloba la publicidad, eh, engloba básicamente todas las operaciones que tienen relación con el cliente, desde lo comunicativo hasta lo transaccional entre nuestra empresa y el mercado, ¿ya? Y como les decía, el marketing se puede analizar en dos dimensiones. Por un lado está el marketing estratégico, que es el que se encarga de definir el objetivo que la organización quiere alcanzar en términos de posicionamiento y prioridades estratégicas, como por ejemplo, un ejemplo de un objetivo de marketing estratégico es establecer la tasa de captación de clientes que la empresa quiere obtener a fin de año. Queremos tener aquí a fin de año 100 clientes nuevos. Ese es un objetivo de marketing estratégico. O el número de auspiciadores, por ejemplo, porque el marketing aplica también para organizaciones sin fines de lucro, eh, podría leerse como el número de auspiciadores nuevos que quiere tener una organización sin fines de lucro en un determinado periodo de tiempo. Ya, ese es el tipo de objetivos que define el marketing estratégico. Objetivo, por supuesto, estratégico, en un periodo de tiempo mediano largo, y que van a ser perseguidos de forma táctica gracias a las acciones de marketing operativo o marketing operacional, ¿ya? Que es el marketing o la dimensión del marketing que se encarga de establecer cuáles son las mejores acciones para llegar a un objetivo determinado. Entonces tenemos el objetivo de tasa de captación de clientes. El marketing operacional nos debiese decir cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo para poder conseguir ese objetivo. Por lo tanto, el marketing operacional trata de evaluar las consecuencias de las distintas alternativas que existen para llegar a un mismo objetivo, seleccionando siempre, o en lo posible siempre, la más rentable para la empresa, siempre considerando, por supuesto, y teniendo en cuenta los objetivos estratégicos. Entonces, marketing estratégico define los grandes objetivos de nuestra empresa, marketing operacional define cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Por lo tanto, tiene un componente más táctico y es mucho más variable. Una meta anual es muy poco serio cambiar la mitad de año, pero en cambio una táctica para llegar a un objetivo a final de año es mucho más, o tiene mucho más sentido que pueda ser variable o modificable. ¿Ya? Por lo tanto, el marketing operacional tiene mucha mayor fluidez o mucha mayor capacidad o opción de variabilidad, es mucho más versátil porque se va evaluando
en mucho más corto plazo nos permite también ir tomando giros o cambios de decisiones en el corto plazo. Siempre pensando, por supuesto, en los objetivos estratégicos, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la lógica del marketing o por qué el marketing está tan vinculado a la venta o a los resultados de la empresa? Bueno, eso se explica en este diagrama, donde diversos estudios con diversas empresas de todo el mundo estiman que la probabilidad de compra está en función del valor que los clientes perciben de los productos y servicios, ya lo vimos en la sección anterior, ¿ya? Entonces, mientras mayor el valor que los clientes esperan percibir o recibir de un determinado producto, mayor la posibilidad de que lo compre, ¿ya? Y acá es donde el marketing empieza a jugar un rol importante, porque las diferentes acciones de marketing que nosotros podamos realizar van a afectar, por supuesto, la percepción de valor que un cliente tiene por los productos o servicios de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones de marketing bien ejecutadas, bien diseñadas, en base a una decisión estratégica y una decisión operacional, van a mejorar la percepción, no el valor que reciben, sino que la percepción de lo que se espera recibir en base a un producto o servicio, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar sobre el marketing objetivo, subjetivo, relacional. Nuestras acciones de marketing van a ir enfocadas hacia allá. Acciones de marketing le hace acciones de venta, acciones de publicidad, acciones de fijación de precios, difusión, etcétera. Y al afectar el valor percibido por los clientes o el valor esperado por los clientes, vamos a afectar su comportamiento porque ellos van a verse influenciados a realizar más compras hacia nuestra empresa y por lo tanto las acciones de marketing terminan impactando directamente sobre los resultados de la empresa porque con buenas acciones de marketing, buena fijación de precios, buenas ventas, buena difusión, se va a lograr que los resultados de la empresa mejoren porque vamos a tener un aumento en el volumen de venta con una rentabilidad que es la apropiada. ¿Ya? Y por supuesto que el marketing, así como se descompone en operativo y estratégico, también tiene algunas bajadas que son mucho más específicas en función de en qué tipo de plataformas se llevan a cabo estas acciones. ¿Ya? Tenemos el marketing como tal, una bajada que podría ser el marketing tradicional, que es el marketing que nosotros conocemos, tiene que ver con las acciones de publicidad, por ejemplo, que nosotros vemos en gigantografía, en la calle, acciones de branding, etcétera. Y por otro lado, está el marketing digital, que es un marketing que hoy día resulta, por lo general, mucho más eficiente, porque está diseñado para trabajar sobre plataformas que son o que garantizan un mucho mayor alcance de estas acciones y de cualquier acción que podamos realizar, ¿ya? Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que es el marketing digital y vamos a dar una pincelada a lo que es el e-commerce en lo que queda en el ratito que queda de curso. Ya, por un lado, bueno, el marketing digital es básicamente la misma idea de marketing, que las técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto o servicio, o como decíamos hace un rato atrás, la creación, entrega de valor que motiva o incentiva las transacciones entre el cliente y la empresa, es exactamente lo mismo, pero aplicado a Internet o a plataformas digitales, ¿ya? Entonces, básicamente, estas acciones de marketing digital que hoy día son, digámosle, nativas, porque en realidad ya no estamos en un proceso de transición de marketing tradicional a marketing digital, sino que ya ahora, por lo general, todos los que estamos metidos en algún emprendimiento, tenemos como idea base que nuestras acciones de marketing van a ser por canales digitales, pero aún así es importante entender el concepto de marketing en su magnitud total, ¿ya? Pero dándole la bajada a marketing digital, nos vamos a encontrar con distintas plataformas que tienen distintas audiencias y distintas formas de comunicar, ¿ya? No es lo mismo, no van a ser las mismas acciones de marketing las que vamos a realizar en Facebook que las que a lo mejor vamos a realizar en LinkedIn. Son por el lenguaje distintas.
Facebook, que es la red social todavía más popular a nivel mundial y la más utilizada, es una red social perfecta para hacer marca o el famoso concepto de branding. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy popular, por lo tanto, al tener mucho más alcance o al tener mucho más usuarios, nos permite generar ese concepto de marca de manera más fácil y eficiente. ¿Ya? Otro beneficio que tiene esta plataforma es que nos permite humanizar nuestra empresa. ¿Ya? Eso se logra compartiendo, por ejemplo, yo creo que lo han visto, muchas veces distintas empresas generan este concepto de familiaridad o este concepto de asociación del valor subjetivo o incluso de ética al humanizar su marca, mostrando momentos de la empresa, mostrando, no sé, colaboradores, generando a lo mejor la instancia para que el público pueda conocer que a lo mejor trabajamos con una determinada población, otorgándole oportunidades de trabajo, etcétera, y eso, por lo general, es mucho más efectivo al mostrarlo por una plataforma como Facebook, ¿ya? Otro beneficio que nos genera Facebook, o que nos otorga Facebook, es que nos permite generar contenidos de valor y compartir opiniones con nuestra comunidad. Por ejemplo, lanzar promociones o lanzar algún tipo de contenido de valor asociado a nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, nos permite generar contenido de valor adicional también a nuestros productos y servicios. Por ejemplo, si somos una empresa de alimentos funcionales, nos permite a lo mejor entregar infografías de recetas que se puedan realizar saludables, que no son acciones orientadas a la venta, pero sí aumentan el valor de nuestra marca al hacer un servicio a la comunidad a través de estas redes, y nos permiten además incluso interactuar con los usuarios en esta red. Aquí un gran ejemplo son las marcas hoy día de sucedáneos de proteína animal, como, no sé, La Crianza, Mr. Bacon, Not Burger o Not Company, que justamente siempre están entregando valor adicional al producto o servicio, ¿ya? Otra particularidad positiva que tiene Facebook es que es una muy buena red para que nuestros seguidores nos recomienden, ¿ya? A través de la función compartir que tiene Facebook, nos permite hacer mucho más eficiente el marketing de recomendación, además de que hoy día la recomendación orgánica es una de las posibilidades. También está la recomendación pagada, porque Facebook hoy día cuenta con una de las plataformas más sólidas para publicitar a través de pago. Nos permite segmentar, nos entrega reportes específicos, por lo tanto, sigue siendo una de las líderes en esta área. ¿Ya? Como les decía, sigue siendo la red social más popular a nivel mundial y nos permite operar a una audiencia potencial de gran tamaño con múltiples opciones de segmentación, porque hoy día Facebook, aparte de las herramientas con las que cuenta para segmentar, al tener o al ser la red más popular del mundo, es la que cuenta con mayor cantidad de segmentos. Si bien, evidentemente, segmentos más juveniles se encuentran en otras plataformas como Instagram o ahora TikTok, Facebook sigue siendo hoy día la que entrega la mayor o lo que tiene la plataforma más sólida para poder segmentar y publicitar, ¿ya? Así como está Facebook, también está Twitter, que es una red social un poco más compleja, porque hoy día en Twitter digamos que no es una red para vender, sino que es una red para que aquellas empresas que quieran tener una opinión, no es, digamos, una red social que esté recomendada para todas las marcas, no necesariamente, y bueno, dentro de sus particularidades, tiene el beneficio o la particularidad de que su comunicación es muy rápida y se puede usar como canal de comunicación instantáneo para atención al cliente. Eso sí, un gran beneficio o de esta red social. Si se fijan hoy día, principalmente industrias de servicio, como incluso las de distribución de energía eléctrica, tienen en Twitter sus canales de atención. Cuando hay un reclamo de distribución, se cortó la luz,
es por Twitter, o el teléfono, no hay señal de Movistar, es por Twitter. Entonces, la gracia que tiene Twitter hoy día, o la utilidad que se le está dando a Twitter como herramienta de marketing, es justamente como un canal de atención al cliente, ¿ya? Ahora bien, por supuesto que también está la posibilidad de que sea una vía, cuando nosotros queremos que nuestra empresa tenga una opinión, Twitter puede ser una herramienta, pero presenta el riesgo de que hoy día tiene demasiados usuarios no validados que pueden generar un efecto negativo sobre esas opiniones al compartirlas fuera de contexto, o al comentar con intenciones no constructivas, sino que intenciones de odio. Entonces, es una herramienta que puede llegar a ser compleja si es que no es bien manejada. En la práctica, yo personalmente la recomendaría solamente como una opción de atención al cliente si es que no tenemos un canal particular para eso al inicio, porque permite justamente hacer una comunicación breve y rápida, eh, manejar o tener enmarcado los límites que tienen nuestros consumidores, nuestros clientes a la hora de comunicarse con nosotros, ya que están obligados por las limitaciones que tiene Twitter de ser directo y conciso, ¿ya? Otra red social importante y que está en total auge y en derecho crecimiento es Instagram, ¿ya? Que es también, al igual que Facebook, una muy buena opción para hacer branding. De hecho, son ambas del mismo dueño. Pero en este caso mostrando el lado más humano y accesible mediante fotografía y videos de corta duración. Hoy día, si bien Facebook también permite este tipo la utilización de este tipo de recursos, es Instagram de todas maneras el líder de el formato story, o del formato GIF, o el formato Reel, ¿ya? Entonces, es una red social muy visual que nos permite interactuar, o donde la gente es mucho más propensa a dar el like. Por lo tanto, tiene ese concepto de aprobación de parte de los consumidores que es mucho más accesible que en otras, como por ejemplo en Facebook. Y lo más importante, hoy día una integración con Facebook que eh, nos permite poder operar campañas de pago en las dos plataformas al mismo tiempo con un solo presupuesto, ¿ya? Entonces también es una muy buena herramienta para poder vincularla y potenciarla a través de Facebook. Por otro lado está LinkedIn, que es una red creada para contactos profesionales. Yo creo que la mayoría acá la conocemos. Y lo que permite, o está mucho más enfocada en audiencias que tienen que ver con ventas B2B, porque acá es donde nos encontramos con los gerentes de las empresas, con a lo mejor compañeros de profesión, o colegas con los cuales podemos entrar en una dinámica de referenciación de nuestra marca si es que cumplimos con ciertas expectativas. Por lo tanto, esta solución de LinkedIn puede ser una buena solución publicitaria o de difusión, o puede ser adecuada para aquellos que buscan alcanzar una audiencia mayormente profesional y B2B, ¿ya? Tenemos que considerar que el principal potencial de LinkedIn es que hoy día los profesionales que están queriendo interactuar en un contexto laboral o profesional están acá, en esta red. Por lo tanto, cuando tenemos un producto B2B, que puede ser un ingrediente a lo mejor para una empresa o una industria mayor, difundir a través de esta plataforma nos permite llegar a las capas a lo mejor no necesariamente de tomadores de decisiones, pero sí de influencers sobre los tomadores de decisiones de estas grandes empresas. Por lo tanto, es una herramienta muy útil cuando queremos optar al mundo B2B, y cuando queremos que nos conozcan aquellas capas que influencian a los tomadores de decisiones en las empresas a las que queremos venderle. ¿Ya? Además, por otro lado, tiene la potencialidad de que cuando estamos buscando colaboradores, debe ser probablemente una de las herramientas más útiles para encontrar colaboradores, porque tiene una cantidad de filtros para poder buscar de manera gratuita y para poder filtrar las convocatorias. Así que también es una herramienta útil a la hora de querer sumar colaboradores a nuestra empresa. Pero independiente cuál sea la plataforma que ocupemos,
en todas las plataformas vamos a tener los mismos desafíos, ¿ya? Que es la generación de engagement o la generación de interacción entre nuestra marca y, y el resto de la empresa o el resto de los consumidores. ¿Por qué es importante generar engagement? ¿O por qué es importante entender el concepto? Porque no es necesario o no basta con tener todas las redes sociales si es que no vamos a darle énfasis a administrarlas de la forma correcta. De hecho, puede ser hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en el mundo de la información, donde yo no necesito que, o no estoy obligado a escuchar una recomendación de otra persona para poder hacerme una imagen primitiva de lo que es una marca. Con mi teléfono puedo googlear, puedo revisar su sitio web o puedo revisar sus redes sociales. ¿Y qué pasa? Pasa que si una marca tiene las redes sociales mal administradas y no tiene interacciones, no tiene engagement, es probablemente una señal que yo voy a tomar como negativa por el hecho de que a lo mejor ya no están operando, ya no existen. Si no publicaron hace 4 meses, no me voy a hacer la idea de que ya no están. Si a lo mejor no tienen un orden o una fluidez dentro de sus redes sociales que genere efectivamente una buena interacción, voy a considerar también eso como probablemente una señal de deficiencia dentro de la operación misma de la empresa, que a lo mejor es un riesgo a la hora de considerarlo como una opción de compra. Por lo tanto, es clave saber que si vamos a tener una red social, o 2 o 3, tenemos que administrarla y no dejarla a la vida o al azar, ¿ya? Y acá tenemos la opción, cuando no tenemos la capacidad o no tenemos la intención, porque no es parte de nuestro ¿cómo decirlo? No es parte de nuestros objetivos como líderes de un proyecto o de un emprendimiento. Estar detrás de esto, tenemos la opción de pagarle a las propias plataformas para que generen este engagement que nosotros a lo mejor no podemos conseguir de forma orgánica, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Finalmente, a través de las mismas plataformas, Facebook, Instagram, Google, asignar un presupuesto para que estas plataformas nos posicionen automáticamente en los motores de búsqueda, en los inicios de cada red social, finalmente nos pongan ante la mirada de los potenciales consumidores o de la potencial comunidad, ¿ya? Entonces aquí es importante saber que existen 2 tipos de publicidad a través de estas plataformas, dentro de las cuales opera el marketing digital. Una de esas es la publicidad orgánica y otra es la publicidad pagada, ¿ya? Bueno, los esfuerzos orgánicos básicamente son estrategias de publicación de contenido original por medios naturales, digamos, no pagados. Es decir, tengo un Facebook, un fanpage o una página de Instagram y hago publicaciones apelando a que la creatividad de la publicación y mi propia comunidad sea capaz de darle el alcance necesario para que esa publicación tenga la cantidad de interacciones que yo necesito, ¿ya? Entonces, la idea es que en los esfuerzos orgánicos o en las publicidades orgánicas, lo que hacemos nosotros es que intentamos a costo cero cumplir nuestros objetivos de marketing y intentar ser encontrados de manera natural para poder darle acceso a nuestras redes a aquellos que de manera voluntaria decidan acceder, ya sea al verse atraídos por un contenido interesante o por un contenido creativo, etcétera, ¿ya? Por supuesto que este tipo de publicidad no tiene un costo explícito, hay costos detrás relacionados, por ejemplo, a la propia creatividad de cada publicación, al diseño gráfico, etcétera, pero dentro de la plataforma no tiene ningún costo específico y por lo general es una buena combinación realizar esfuerzos orgánicos en las plataformas cuando estos están asociados a campañas de inbound marketing, que son aquellas campañas donde lo que hacemos es atraer a consumidores de forma no directa o no invasiva a través de contenido. Por ejemplo, tenemos una empresa que vende alimentos funcionales estrictamente asociados, no sé, a alguna particularidad, no sé, como alto contenido en fibra. Y tenemos en nuestra red social una publicación que dice 7 recetas altas en fibras que van a cambiar la forma en cómo te alimentas. Eso puede llamar la atención
de los consumidores de forma orgánica, o sea, sin necesidad de haber pagado para que Facebook te muestre, y eso va a generar una tasa de clic que va a redirigir a ese usuario a donde nosotros queramos, y potencialmente esa redirección va hacia nuestro sitio web, y finalmente ese esfuerzo que hicimos y esa generación de contenido tiene que tener un enganche o un golpe de gracia que lo vincule con nuestro producto o servicio, ¿ya? Esa es la famosa, es como el famoso concepto de inbound marketing, que es atraer con contenido para después, una vez que se satisface esa sensación epistémica que tiene el ser humano del nuevo conocimiento, se genere el engagement o la interacción vinculada ya directamente con el producto, ¿ya? Y por su parte, la publicidad de pago tiene que, bueno, acá se me olvidó decir, sí, que siempre es importante a la hora de realizar esfuerzos orgánicos que si bien no vamos a invertir recursos en las propias plataformas, es necesario que reforcemos la presencia de nuestra marca en las redes eh, y que esto esté vinculado derechamente con un esfuerzo creativo y con un diseño profesional que permita eh, que esto pase, que esto suceda. O sea, no va a ser, no es tan milagroso como subir cualquier tipo de imagen o subir cualquier tipo de contenido y que el público orgánicamente se... Hemos intentado alguna vez subir contenido orgánico y nos damos cuenta de lo difícil que es interactuar de forma orgánica en este tipo de redes que están justamente hechas para que los usuarios publiciten de forma pagada. Entonces, el desafío está en ser lo suficientemente creativo y tener el suficiente contenido atractivo para que los usuarios se sientan atraídos, valga la redundancia, a interactuar con el contenido. ¿Ya? Bueno, y por su parte, la publicidad pagada es donde nosotros asignamos un presupuesto eh, a le asignamos un presupuesto a que la propia red o la propia plataforma expanda el alcance de nuestras publicaciones de forma artificial, ¿ya? Por eso ahí está la gracia, ahí está el valor del servicio que ellos nos otorgan, ¿ya? Y nos permite hacer publicidad por medios específicos donde normalmente existe un nicho o un segmento de clientes que va a estar más propenso a interactuar con nuestra publicación. ¿Por qué? Porque este servicio se basa en la inteligencia de segmentar correctamente a los usuarios y ofrecerles el contenido que, en base a sus preferencias, ellos probablemente estén más propensos a interactuar. ¿Ya? Cuando se opta con contenido pago es cuando ya estamos hablando de publicaciones con las que queremos derechamente vender o promover un producto, ya de manera eficiente, o sea, con una buena segmentación. Y para esto es necesario que la estrategia de contenido contemple, además de la publicidad pagada, objetivos específicos puntuales, como por ejemplo aumentar el alcance, aumentar el tráfico. Entonces no necesariamente vamos a pagar cuando solo queramos vender, sino que a veces cuando queramos aumentar el tráfico, cuando queramos que nuestra red social se vea más viva, cuando queremos más like. Por ejemplo, tenemos una red social que está partiendo y tiene 200 seguidores, queremos aumentar la cantidad de seguidores, podemos hacer una inversión en un contenido específico que atraiga más gente a que nos dé y nos siga, nos dé like y nos siga, y eso va a generar que nuestra red social a lo mejor con una inversión calculada pase de 200 seguidores a 1500, a 3000, 7000, depende de lo que queramos. ¿Ya? Aquí es importante entender que el modelo de negocio de las redes sociales se basa en el cobro por la publicidad, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, nacieron desde un inicio con esta intención, con la intención de ser plataformas de publicidad, y también es importante saber que los algoritmos están evolucionando constantemente con el fin de destacar, por sobre todas las cosas, a las publicaciones promocionadas, lo que hace mucho más complejo tener buen desempeño con publicaciones orgánicas. ¿Ya? Entonces ahí hay un desafío cuando queremos abordarlo, cuando derechamente queremos que esto sea rápido y queremos que esto sea lo más... Eh, o cuando queremos que sea rápido y efectivamente tenemos un presupuesto disponible, lo mejor es lograr o irnos derechamente por el contenido de pago.
¿Ya? En resumen, el marketing orgánico no tiene costo. Por lo general es poco tachable como spam, porque los visitantes no lo perciben como invasivo. Genera resultados a largo plazo. O sea, se requiere tiempo para una estrategia de marketing orgánico, no es algo en el corto plazo ni inmediato. Y lo importante es que se pueda asignar a un plan elaborado que nos permita que esto tenga una metodología que después en el tiempo evolucione a un marketing de pago que sea mucho más eficiente, ¿ya? Y por su lado, el marketing de pago permite llegar a público que es desconocido para nosotros, que no son necesariamente seguidores, acelera nuestra exposición, nos permite probar hipótesis de manera rápida, es decir, podemos invertir pocas lucas en algún aviso que queremos ver cómo se va a comportar, y si anda mal, no vamos a invertir más en eso, y vamos probando, ¿ya? Y permite probar distintos canales también. O sea, distintos presupuestos, distintos canales para ver dónde estamos mejor, ¿ya? Y bueno, el último concepto que quiero que revisemos es el concepto de e-commerce, donde también tenemos una clase dedicada 100% a esto en la etapa 2, pero es importante saber que hoy día, tan importante como tener una buena red social, eh, donde a lo mejor se logran transacciones, por lo general muchos venden por Instagram, es importante saber que el siguiente paso tiene que ver con tener una tienda o estar en una tienda online que tenga y que esté dedicada a funcionar como una herramienta transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día Facebook, Instagram y todo pueden ayudarnos a vender, pero no nos van a entregar reportes vinculados directamente a las ventas, eh, no nos van a permitir trabajar con herramientas que permitan fomentar las ventas de forma más lúdica o atractiva para los clientes. Por lo tanto, es importante saber que en algún minuto, cuando queramos crecer, vamos a tener que tener o nuestra tienda propia o estar en un marketplace que tenga suficiente tráfico para poder escalar. Y eso no es algo fácil, es algo más, que toma tiempo y que es complejo. Ya vamos a ver, como les decía, en la etapa 2 cómo se crea el e-commerce y cuáles son los elementos clave en los que hay que fijarnos. Pero hoy día lo importante es saber que para poder comenzar a explorar el mundo del e-commerce es clave que podamos investigar el mercado, saber cómo está funcionando. Existen hoy día muchos estudios cortitos, mucho video también, que nos permite entender mucho mejor este concepto. Es clave que nos vayamos autoinstruyendo nosotros como emprendedores, y en función de lo que investiguemos poder hacer o enfocar nuestra estrategia de análisis de la competencia o benchmarking, que nos permitan comparar distintas plataformas y rescatar los elementos que nosotros consideremos más atractivos o que tienen mejor impacto para poder empezar a crear ya nuestra tienda y empezar a crear nuestra experiencia de usuario en nuestra tienda, que finalmente tiene que estar vinculado obviamente con un medio de pago que nos permita lograr manejar las transacciones desde la atracción del tráfico hasta la venta e incluso después hasta los escenarios logísticos donde tengamos que hacernos cargo del despacho de los productos, ¿ya? Clave del e-commerce: excelente diseño web. Acá el diseño toma un rol ultra importante, porque lo que estamos buscando es una experiencia de compra, no solamente comprar. Aquellos que estamos en e-commerce y que entramos a comprar, no solo queremos comprar, sino que queremos una buena experiencia, que sea segura, que sea fácil de entender, que me entregue toda la información a la vista, porque estoy a punto de hacer un desembolso a ciegas, porque por lo general el e-commerce, o de hecho, casi el 100% del e-commerce se paga antes de recibir el producto, por lo tanto es un salto de fe que voy a dar, y para eso necesito que haya un diseño primero que me dé a entender que hay una empresa detrás, que hay sustento y que hay trabajo detrás, una muy buena atención al cliente, si tengo dudas que se me respondan a tiempo, que tenga toda la información disponible de precio, de condiciones de entrega, etcétera. Imágenes de los productos las quiero ver en la mejor calidad, si es posible que haya en video, quiero verlos también, porque estoy a punto de comprar. Tengo que asimilar la experiencia de compra casi a poder tener el producto en las manos y revisarlo. Y intentar diseñar una experiencia de usuario que nos permita definir o lograr el objetivo de una venta única. Es decir, que ojalá tengamos la menor tasa de abandono dentro de nuestro sitio web. Ahora, no es necesario ser desarrolladores web para poder armar un sitio web. Hoy día existen proveedores de servicio
que los tienen armados y que casi que nosotros tenemos que configurarlo, evidentemente, en lo posible asesorados por alguien que entienda de informática, pero hoy día plataformas como WordPress o como Shopify nos permiten hacer esto de manera mucho más fácil. Y bueno, y finalmente otros conceptos que les quiero dejar para que vayan analizándolo, es que es fundamental tener nuestra tienda online preparada para que nuestro cliente se sienta seguro realizando el pago y no se nos vaya en el momento clave. O sea, si el cliente llega con el carro de compra listo y va al momento de pagar y no se siente seguro pagando o considera que hay falla en el sistema de pago, probablemente nos va a abandonar la compra. También es importante que el cliente esté informado de cuáles van a ser los medios de pago, cuáles son las condiciones de despacho, ¿ya? En cuanto al marco legal también y reglamentario, hoy día existe un marco reglamentario que rige la actividad de proveedor electrónico, por lo tanto es importante también, no que lo sepamos de memoria, pero sí que lo conozcamos, y ahí es clave saber conocer la ley de derechos sobre el consumidor para no cometer errores, la ley de derecho o la ley sobre la protección de los datos de carácter personal, porque el cliente nos va a entregar datos de dirección para entregarle, de datos bancarios, y la ley sobre Internet y neutralidad en la red, que básicamente nos permite dar la garantía de que nosotros vamos a manejar los datos que se nos entreguen de manera responsable, ¿ya? Existen otros elementos que son importantes de conocer para que vayan introduciéndose ya. Uno es los conceptos de gamificación o gamification, que hoy día en las plataformas de e-commerce son ultra útiles y ultra demandados, porque consisten en integrar elementos de juego a un contexto que no es de juego, o que es más serio como es el contexto comercial, y el objetivo está en intervenir o motivar la acción de compra a través de incentivos a los clientes en base a temáticas más joviales como, por ejemplo, una ronda o se me fue el nombre, una ruleta de descuento, ¿ya? Hoy día en las principales plataformas de e-commerce ocupan ruletas de descuento donde yo entro y puedo acceder a un descuento a veces de un 20, un 10%, pero para poder acceder a ese descuento tengo que dejar mi correo, y ese es el objetivo. Por un lado es entregar un descuento que pueda incentivar una compra, y por otro lado es quedarme con un dato de un cliente al que después puedo contactar nuevamente eh, con información comercial. Y finalmente, finalmente, y no menos importante, por el contrario, uno de los puntos más importantes es contar con la logística necesaria para poder dar atención a los clientes y poder traspasar el diseño de experiencia que tuvimos y que a lo mejor fue exitoso, pero algo nos compraron, a la vida real, prolongando esa experiencia, esa buena experiencia en la entrega del producto, en el seguimiento del producto, etcétera, ¿ya? Entonces, un punto fundamental también tiene que ver con la logística, y para eso es clave tener definidos flujos de trabajo, tener definido quiénes son mis proveedores de delivery, tener muy bien trabajado mi packaging, saber que si tengo un producto delicado tengo que tener un packaging más resistente, que si tengo un producto que a lo mejor es muy pequeño, el packaging tiene que estar diseñado para que ese producto no se pierda. Tengo que tener claridad sobre las tarifas, si voy a repartir en tal o tal comuna, en tal o tal horario, cuáles son las tarifas, cuál es, cuál es la forma en que voy a calcular mis tiempos de entrega. Si a lo mejor tengo un proveedor externo, él me los va a dar, pero si voy a trabajar yo con el reparto inicialmente, tengo que tenerlo claro. Y también tener claridad sobre la logística inversa. ¿Qué pasa cuando un cliente me quiere devolver un producto, o un producto llegó defectuoso y tengo que recuperarlo del mercado? También tengo que tenerlo definido. Eso es lo que quería presentarle el día de hoy. Estoy consciente que es mucha información, pero es introductoria a muchas de las temáticas que vamos a ver en el nivel 2, donde ya vamos a estar derechamente pensando en vender y cómo vender más.